cosas que vienen pronto para el mundo, no a la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí? Apocalipsis, 1 Corintios capítulo 2, verso 6. 2:6, anótelo, porque no va a servir. Hay cosas que Dios le revela nada más a sus hijos, ¿sí? Nada más a sus hijos. Pero para poder entender y para poder escudriñar la Biblia, Dios nos ha dado, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como su Señor y Salvador, nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora, nosotros decíamos, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo para el inconverso? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo para el inconverso? ¿Qué hace el Espíritu Santo con los inconversos? ¿Y qué hace el Espíritu Santo con los cristianos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué hace el Espíritu Santo con los inconversos? ¿Alguien sabe? Dígame, levante la mano. ¿Qué hace el Espíritu Santo con los inconversos? Levante la María. Pues les habla, ¿no? Empieza pues, a hablar para que se acerquen a Dios. Amén, amén. Sí, así es. El Espíritu Santo lo que hace es que al inconverso, cuando nosotros estamos sin Cristo, Él nos habla y nos dice, Martín, estás equivocado en ese camino. Panchito, estás equivocado. Y te empieza a dar sabiduría, te empieza a dar entendimiento, para que cuando te vayan explicando la Biblia, si tú tienes el corazón dispuesto a obedecer a Dios, empieces entonces a tomar una actitud de querer aprender de la Biblia. Y Dios te enseña. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Al pecador le dice, no vas bien por ese camino. El camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tienes que buscar de Cristo, tienes que buscar de la verdad. Le dice al pecador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando en todas las personas. Pero hay personas que sí se dejan guiar por el Espíritu Santo, o que sí escuchan el Espíritu Santo y dicen, oye, esa vida que yo llevo, pues una vida sin propósito, no me está llevando a nada. Porque mi vida, ¿cómo es? Ciclo, 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 no me lleva a nada. Y empiezan a buscar de Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué hace? Una vez que ya tienes a Cristo en tu corazón, te dice, no te salgas por el caminito, ya no vayas atrás, ya no peques, Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Empieza a decirte, cuídate, aguante. Empieza a darnos sabiduría a nosotros para tomar ¿qué? Buenas decisiones. Porque antes no las tomábamos. Porque no teníamos ¿qué? El Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjese por eso el texto de 1 Corintios 2:6, dice Pablo, hablando Pablo a la iglesia en Corinto. Acuérdense, 1 Corintios 2:6. Pablo escribe esta carta a Corintio y le explica lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, Pablo le está diciendo lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros ahora conocemos, porque nosotros no conocíamos nada de Biblia, sí, yo no conocía nada de Biblia. Yo les digo que en mi juventud yo pasaba por la calle y miraba una iglesia X y alabando y cantando y decía, ¿y esa gente quién es? Yo no sabía qué gente era. Pero hablaban de Dios. Yo no sabía que existían otras iglesias, hermano. Yo no sabía. Un momento que llegamos a Matamoros, yo chico, y nos empiezan a hablar de la Biblia y nos empieza a gustar. Oh, qué bonita la Biblia. Nos empiezan a hablar. Pero porque el Espíritu Santo estaba trabajando ya con mi madre y con nosotros para decirnos, ustedes están mal, en ese camino no nos conduce nada. Los conduce sencillamente a la muerte. Entonces dice Pablo, nosotros no les estamos hablando con sabiduría humana, sino con sabiduría, verso 7, más hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? Ministerio. En misterio. La pregunta es, ¿usted y yo conocemos los misterios o qué? Sí, los conocemos, sí conocemos los misterios. ¿Qué es un misterio? A ver, ¿qué es un misterio? Un misterio, anótela ahí, si está anotando, misterio. ¿Alguien sabe? Yo no sé, ya se me olvidó. Misterio, algo que no ha sido revelado, eso es misterio. Algo que no ha sido revelado, eso es misterio. La pregunta es, ¿ya se nos reveló el misterio, sí o no? Ándele. Entonces, ¿sí conocemos los misterios o no? ¿Qué es misterio? Algo que no se ha revelado. ¿Sí o no es cierto?
los que han estudiado. Pero Dios ya nos reveló a nosotros, ¿qué? Todos los misterios. Fíjese. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿En qué consiste? Verso 8. La que ninguno, ponga mucha atención, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nadie conoce lo que tú conoces, hermano. ¿Sí? Usted habla con la persona de la esquina y sabe que Cristo murió en la cruz. Pero ellos no saben que existe el arrebatamiento en la iglesia. Hay gente que no sabe que Jesucristo viene pronto. Es más, ni los mismos cristianos creen que Jesucristo viene pronto. Por eso se separan de la iglesia y no se congregan. Por eso disfrutan la vida loca. Por eso andan paseando todavía. ¿Y sabe cuál es el coraje? Es que lo invitan. Bueno, dice el versículo. No es eso. Sino que la prioridad de ellos es el mundo y no es Dios. Y sigue. Y va a llegar el momento a fuerza. Va a llegar el momento en que si no le das la honra y gloria a Dios, ni el tiempo que cree que va a ser Dios, te va a llamar de dos maneras: con amor o con dolor. En una cama de hospital, de que vienes, vienes. Mejor venga sin dolor. Pero fíjese, entonces ya entendimos lo que es misterio. Y ya entendimos que Dios nos revela los misterios. Fíjese lo que dice. Porque si le hubieran conocido, nunca habrían, ¿qué? Crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Por eso la Escritura dice que nosotros, hoy la iglesia, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a revelar los misterios que ellos también les reveló, pero ellos no entendieron. Ellos no oyeron. ¿A quién? A Dios. Pero principalmente ¿a quién no oyeron? Pues al Espíritu Santo. En su tiempo de David y todos los profetas, ¿quién estaba? ¿Cristo? No, los profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Dice Jesucristo. ¿Me los qué? Me los mataron, me los apedrearon. ¿Y hoy en día qué hacen con los cristianos que quieren servir a Dios? No, estoy diciendo zapato. Tropezar. No, hombre, mira, anda bien brilloso, ya anda bien motivado, hermano Pancho. No, hombre, lo envidiamos. ¿Sí o no? Lo envidiamos. Le ponemos tropiezo. ¿Sí o no? En vez de ayudarlo a crecer, ayudarlo para su propósito, le envidiamos, le ponemos tropiezo. Dice, a mis profetas, dice Dios en Mateo, a mis profetas les envié y los apedrearon. Y dice la parábola, y a mi hijo lo envié y lo crucificaron. Así dice la parábola, ¿sí o no es cierto? Entonces dice la Escritura aquí, antes bien como está, bueno, ya leímos eso. Dice, no, ni ha subido de corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. En pocas palabras, a todos aquellos que están dispuestos a oír la palabra de Dios, Dios nos ha revelado y nos está preparando ¿para qué? Para que ahora nosotros le revelemos a otros estos misterios que para nosotros no son ¿qué? Misterios, hermanos. Dios ya nos reveló estos misterios. Por eso, ¿qué significa Apocalipsis? Las cosas que sucederán pronto. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No, para el mundo. Pero Dios a ti y a mí ya nos la reveló. Lo que está pasando, la pandemia, es sorpresa. No debería de ser sorpresa, hermano. Y todavía tuviste la pandemia y pasamos la pandemia y hubo muchas muertes y muchos cristianos y muchas personas en ese momento prometieron muchas cosas. Y pasó la pandemia y fue solamente un aviso de lo que viene y la iglesia en vez de crecer, en vez de motivarse, se desanimó. Y muchos dejaron de asistir. Y no milenios, les digo. ¿Por qué? Porque dice Dios, te estoy revelando las cosas. Te estoy revelando los secretos, los misterios, que no son misterios. ¿Cómo? Verso 10. ¿Estamos? Pero Dios nos ha preparado para los que aman estos misterios. Pero dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló. ¿A quién? ¿Al mundo? No. Está hablando de la iglesia en Corinto. Nos la reveló a nosotros, la iglesia, por el Espíritu. Y fíjense bien la palabra Espíritu. Cuando dice Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo.
Porque hay gente que a veces que utiliza la palabra E minúscula, se refiere al espíritu de vida. Pero está utilizando la E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En pocas palabras, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si vienes de buena gana o no vienes. Dios está viendo lo que tú estás pensando. Ahorita que salga Martín, ahorita voy a ver Juan cantó bien feo. Dios está y conoce nuestros corazones. Al único que no podemos engañar es a quién? A Dios. Nosotros sí. A veces buscamos esto por aplausos y fama. Y Dios lo sabe. Y si lo hacemos por aplausos y fama, el ministerio de nosotros va a durar poco tiempo. Pero dice el versículo ahí, fíjese, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? Pues la comadre, sí, porque todo le cuenta, hermana. Puro chisme, la comadre sabe toda su vida. ¿Yo no es cierto? Pero dice aquí, no. Sino el Espíritu, ahora se diga, el Espíritu que dice con E minúscula. Ahí está hablando de tu espíritu, o sea, de tu espíritu tuyo, de vida, del ser humano. El espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ya no te leí, el Espíritu Santo. Y nosotros no nos hemos recibido otra vez el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dice? Entonces, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo Dios? ¿Para qué? Para que conozcamos ¿qué? Los misterios, ¿sí? Los secretos que la gente no conoce. Mire, yo constantemente a las personas de la casa les digo, vamos a la iglesia, los invito a la iglesia. Vamos. No, es que yo voy a la iglesia. No, es que yo soy católico. Ni van a la católica, ni van a la iglesia, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos no conocen los misterios y secretos de que Jesucristo viene pronto. Y le decimos, oye, ya viene la pandemia, y durante toda la pandemia dijimos, esto es lo que Dios profetizó en la Biblia. ¿A poco el COVID? Ahí dice, pues no dice la palabra COVID, pero sí dice lo siguiente, que vienen ¿qué? Las pestilencias. ¿Sí? Vienen las pestes. Pero la gente no cree que Jesucristo viene en breve. La gente ahorita está bien contenta porque trae la camioneta del año. La gente está bien contenta porque es gerente en tal empresa. La gente está bien contenta porque está construyendo su casa de 5 pisos. La gente está contenta porque ya se compró su iPhone en este año. La gente está contenta porque ya compró su plasma de 80 pulgadas. La gente está contenta porque le está yendo muy bien. La pregunta es, ¿y Dios? Si viniera Dios en este momento, decíamos nosotros el miércoles, si viniera Dios el día el domingo, 1 de enero, el domingo que cayó 1 de enero, viniera Jesucristo por su iglesia, y iglesias están cerradas, porque no estoy hablando de una iglesia en particular, hubo iglesias cerradas, para que no vayan a decir, me está tirando a mí. No fue esa iglesia, hubo muchas iglesias cerradas, hermanos. En el tiempo de la pandemia, muchas iglesias cerradas, ¿sí o no es cierto? Terminamos. Por lo cual también hablamos fíjese lo que dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, ¿qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Verso 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. ¿Pero qué hace? El Espíritu Santo de las personas que no tienen a Cristo, decíamos. Entonces las personas que no tienen a Cristo están desahuciadas, o sea, no están en el plan de Dios, ¿o qué? Sí. ¿Pero qué hizo contigo y conmigo cuando no teníamos a Cristo? Nos puso personas, ¿o no? Y nos hablaron. ¿Y cuál fue la actitud de nosotros? No, hombre, ahí está. La actitud de nosotros muchos fue, fíjate que sí es cierto, necesito buscar a Dios. Y no existían las pandemias tan fuertes. Y no existían las guerras como hay ahorita. Y no existían las hambrunas como hay ahorita. Y no existían las pestes como hay ahorita. Y no existían tantas enfermedades como hay ahorita. Y no existían las hambrunas que hay ahorita. No existían tantos terremotos como hay ahorita. Y nos acercamos a Dios. Y la gente ni cuenta se da que hay pestes, que hay enfermedades. Y viene otra más fuerte que esta.
que hay guerras, que hay terremotos, y se está cumpliendo lo que la escritura dice, que habrá temblores, habrá megaterremotos, y ya hay eso. ¿Cuánta gente que está saliendo de sus países por hambruna? ¿Usted ha visto ahí cómo está el río Bravo? ¿Alguien se ha dado una vuelta al río Bravo? El centro, todo. En el centro. Allá. ¿Está desde dónde? Está larguísima la fila, ¿verdad? Y son así de... Y en el Pero centro está así. igual. Y toda esa gente Todo busca y tiene mucha necesidad, ambas, espiritual como material. Y nosotros aquí en la iglesia todavía nos quejamos. Nah, si viniera Martín a visitarme. Y en su casa le falta casa, le falta comida, le falta carro, le está enferma en un hospital, en una cama. Nosotros ya estamos, hermanos, para repartir la bendición. Nosotros no estamos para andar sobándote. Ven, es como si estuviera rezando, Panchito, ven a la iglesia. Dios, imagínense rogando. ¿En qué posición estamos después de 10 años? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio, güey? ¿Yo? Sí, pues tú, güey. No sé. ¿De creyente o...? Aparte de 20, ¿no? Ya como 20. No, ¿Cuántos años tienes en el Evangelio, güey, tú? Bueno, de convertida. ¿Cuántos años tiene el Evangelio, hermano? ¿Cuántos años tengo yo en el Evangelio? ¿Usted tiene como unos qué? 10 años. 10 años, hermana Caro. ¿Cuántos años tiene? Más. Yo tengo como 20. ¿Cuántos tenés? 2006. 2006. Ya como 18, vamos a decirlo así. Sí. Tú y yo tenemos como unos 20, ¿qué? 20 años, 20. 20. Entonces, todos nosotros no estamos para qué. ¿Sí o no? Como los bebés con su bebidón. Ay, hermanas, que somos bien poquitos. Pues es que todos estamos contigo. ¿Sí o no es cierto? ¿Verdad, Juan? No digo por mal, digo, ¿sí o no es cierto? ¿Sí o no es cierto? Aparte. O sea, ¿usted cree? Nosotros ya estamos para decir a otro. Es que no va a ser pastor. Es que no va a ser Adolfo en su tiempo. Es que sabes que el pastor no me visita. Pues yo, ¿por qué lo voy a hacer? A cualquier hora yo predico, a cualquier hora yo le hablo. Ya invité al de la panadería, ya invité a estos. Y ahorita iba yo a acercarme, si ustedes no saben, a la señora que está ahí, pero dije, no me sentí prudente de ser yo hombre con mujer ahí. Acérquese, hermana, vaya. Porque conmigo se acercaron con mi familia. Chuy, yo estoy viendo a Chuy que está enfermo. Sí. Pero ya fue hace mucho que se le habló, sí, pero Chuy quiere venir, vamos a ver. Bueno, a todos los que han dejado de asistir, yo les estoy hablando. Pero nosotros ya tenemos muchos años. Y dice la escritura aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Porque ¿cómo nos toman a nosotros los cristianos? Tan locos. Los de la esquina ahí están locos, porque la mayoría de la gente se dice que son católicos. Usted vaya, yo invito mucho a mis compañeros aquí, bueno, a los vecinos de aquí de la peluquería que fueron sus carros, digo, cuando gusten. No me dice nada. Es que están mandando primero los carros. Primero los carros, ¿verdad? Ahí ellos los Puede ser, pero yo ellos cada rato cuando les mueven, por eso ellos los mueven. Y yo llego y les digo, oye, ya vamos a empezar. Y de volar vienen y los mueven. Y les digo, yo los invito. O sea, no nomás digan, mueve los carros, como lo hacen muchos. No, te invito a la iglesia. ¿Me explico? Ese es trabajo de nosotros. Pero lo que trato de decir es que aquí ya muchos ya somos viejos. Ya nos debemos andar, hermana, pues órale, échale ganas. La mano ahorita que está con nosotros, hermana Leti, ¿no, hermano? ¿Cuánto tiene con nosotros apenas? Pues ni sé cuántos meses, pero sí tengo poco. Sí, y está aprendiendo, qué bueno, va en ese proceso, pero dice Dios, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Sí sabe lo que es el Espíritu Santo? ¿Sí sabe qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que muere en usted y en mí hoy en día, y no está para que sea un apachurrado, para que sea un desanimado. El Espíritu Santo constantemente te está diciendo, no te desanimes, yo estoy contigo. Dios te respalda en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, aquí estoy contigo. Amén. Así es. Pero necesitamos la presencia de una persona física. Sí, es válido que inviten a una persona física que los motive. Pero aquí no es el Espíritu Santo, hermano. Si tú y yo utilizáramos el Espíritu Santo como debe ser y lo aprovecháramos, la iglesia estuviera llena. Porque el Espíritu Santo, ahí lo traemos. Aun
cuando estamos apachurrados, aun cuando estamos embroncados, aun cuando estamos afligidos, el Espíritu Santo ahí está y ahí está también. A ver cuándo me oyes, a ver cuándo me tomas en cuenta, ¿sí o no es cierto? Porque eso dice la Biblia. Dice el Espíritu Santo, fíjense bien lo que dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿El hombre natural qué? El Espíritu, la persona que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu en su vida, pero la persona que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un ser tan poderoso y en lo cual te puedes hacer tú también poderoso hasta sanar enfermedades, hermano. No, es que no creas. Nos da la gripa y dejamos de asistir un mes. Imagínense una gripa, imagínense un cáncer. No lo hablamos contra Dios. Maldecimos a Dios por la enfermedad. Pero dice el versículo. ¿Dónde me quedé? Así, 14. Dice, porque para él son locura, o sea, el hombre que no conoce de Dios, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente, verso 15. En cambio, el espiritual, allá anote su nombre, si es espiritual, anótelo. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del mundo. ¿Eso dice? No, tenemos la mente de Cristo. Y por eso Cristo vino a la tierra, siendo Dios hizo hombre. ¿Para qué? Para demostrarte a ti y a mí que Él, siendo Dios, se hizo hombre como tú y como yo, para demostrarte que las cosas sí se pueden hacer cuando crees, confías y te apoyas en Él. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí o no es cierto, hermano? Entonces, ¿en quién debe creer? ¿En quién debe fijarse? ¿En quién debe de apoyarse? ¿En Martín? No, en Dios. Porque todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Todos lo sabemos. Pero cuando le crees a Dios, cuando crees que en ti mora el Espíritu Santo y lo aprovechas, vas a ser un hombre de poder y un hombre de fe, un cristiano de convicción. De convicción. Hermanos miércoles, hermanos domingo, próximamente hermanos jueves, vamos a iniciar jueves o viernes. Los que vengan, hermano, los que vengan. Si son dos, amén. Porque yo sé que entre semana algunos se ocupan. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué hice mal este 2022 que no me dejó crecer en lo espiritual y en lo secular? ¿Qué es lo que me está atando? ¿Qué es lo que me está atando o amarrando hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿Qué cargas traigo que no me dejan avanzar en lo espiritual y crecer? ¿Qué hay? Y ese es el trabajo y esa es la pregunta que te hace Dios. Por eso decíamos, ¿qué es Apocalipsis? Es sencillamente lo que Dios ya te reveló, lo que Dios está revelando a nosotros, lo que va a pasar en el mundo, y que vemos en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, que representan las 7 iglesias de Asia, y es un cuadro de lo que está pasando en las iglesias de hoy en día. Las 7 iglesias de Asia antes había pecado, ¿sí? ¿Y qué está pasando hoy en día? Las 7 iglesias de Asia, ¿qué estaba pasando? Desánimo, por eso se acaban de congregar, hermanos. ¿Y qué está pasando hoy en día? Lo mismo. Es un cuadro de lo que está pasando hoy en día. ¿Qué representa? Capítulo 4 y 5, las bodas del Cordero, o las bodas de la iglesia con el Cordero, que es Jesucristo, allá en el cielo. Capítulo 4, versículo 5. Mientras en el capítulo 4 encontramos una fiesta en el cielo, aquí en la tierra encontramos la gran tribulación por 7 años. Mientras hay fiesta de la iglesia allá en el cielo, que en el capítulo 4 encontramos aquí en la tierra juicio, castigo para la tierra, por 7 años, conocida como la gran tribulación. Mientras en el capítulo 6 encontramos los 4 jinetes del Apocalipsis, que de qué consta el 4, aquí empieza, en el capítulo 6 de Apocalipsis, aquí empieza la gran tribulación. ¿En dónde? En la tierra. Entonces, todavía no es la gran tribulación, no, pero ya se está dando antecedentes de lo que viene. Ya estamos viviendo muchas cosas, hermanos. La canasta básica ya está elevada. Ya los costos están más altos. Aquellos que se quieren casar. Ya están más altos los costos, la canasta básica. ¿Sí o no es cierto? El huevo ya no vale 48 pesos como hace todavía menos de 6 meses o un año. Ya está a 80 pesos la tapa, o 90, ¿verdad?
Es un ejemplo. Me voy a asustar por eso, no. Es lo que Dios te dice, no te asustes, no te paniques. Al contrario, yo te estoy diciendo lo que viene y que te prepares y que te animes para que sepas que tu fe, ¿sí?, tu fe en mí, la fortalezcas. Para que no te desanimes. Para que cada día más creas en mí y yo te voy a proveer. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, yo ahí estoy. Entonces, capítulo 6 encontramos los jinetes del Apocalipsis, que el caballo blanco, ¿qué representa? El anticristo aquí en la tierra. Muchos hablan, y hay videos, estuve viendo unos videos hace tiempo, y hablan de los jinetes del caballo blanco, y dicen que el caballo blanco representa no al anticristo. Algunos pensaban que era Cristo, y algunos dicen que el caballo blanco viene siendo la hambruna o las pestes. Eso no es cierto. Es un líder mundial representando a Jesucristo, que viene siendo el anticristo. Va a ser el salvador del mundo aparentemente. El anticristo del caballo blanco. El caballo bermejo o caballo rojo representa los conflictos. Porque él va a empezar a decir, yo vengo a darles la libertad, yo vengo a darles la solución a sus problemas. ¿Pero qué? Va a ser él mismo va a quebrantar eso que trae como paz, él mismo lo va a quebrantar y va a decir, mentira, nada más lo que quería era su voz. Como soy en la cruz, bueno, después vemos el caballo negro. ¿Qué representa? Dice Apocalipsis capítulo 6, representa la hambre. Los precios altos, la canasta básica, lo que es comida, va a empezar a escasear. ¿Usted cree que es casualidad la muerte o la aparición del COVID del 2018-19 hasta el 2022? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Cuánta gente no mató? ¿Cuánta gente no murió? ¿Y usted sabe por qué sucedió todo eso? Porque ya hay mucha gente en el mundo, y dicen las gentes altas, conocidos como Illuminati, aunque usted no lo crea, la gente de alto rango de poder económico en el mundo, que su Dios es el dinero, dice, somos mucha gente en el mundo, se está acabando el alimento, y algo que no es renovable es el alimento. El dinero puede existir, mucho dinero, pero no nos vamos a comer el dinero. Entonces es necesario que la parte de la población se extermine. ¿Y cómo la podemos exterminar? Pues trayendo ¿qué? Pestes, trayendo enfermedades, ¿sí o no es cierto? ¿Para qué quieres una farmacia si no hay pacientes? Y para poder crear pacientes, pues tienes que crear enfermedades. Concluimos.